Ahora lo paso a Jorge Fernando, nuestro anfitrión, para que nos pueda presentar los invitados del próximo panel. Jorge, la pantalla es suya. Gracias. Gracias, Sandro. Anacom. Gracias, Sandro, querido. Siempre, siempre tan puntual, tan pedagógico, y aprecio enormemente tu tiempo y sobre todo la posibilidad de traer la experiencia de Portugal a este primer Congreso Iberoamericano de Derecho Digital. Continuamos con este momento estelar de keynotes que nos permiten encontrar los parámetros o los distintos márgenes de aproximación al fenómeno de lo que denominamos preliminarmente derecho digital. Y es por esta razón que quiero presentar a una muy querida amiga, una abogada de una solvencia y un prestigio en México y en América Latina por su conocimiento y expertise en materia de competencia económica. Es de las abogadas que conoce la economía, el derecho y los procesos de intercomunicación entre ambos de forma notable. Es miembro muy distinguido, además, del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y quiero presentar a continuación a mi querida amiga Lucía Ojeda. Lucía, la pantalla es tuya, adelante. Muchas gracias. Estoy muy honrada y agradecida por la invitación de participar en este primer Congreso Iberoamericano de Derecho Digital, que como bien lo apunta nuestro anfitrión y curador de este programa, la discusión de las disciplinas alrededor del mundo digital desde que se gestó no detienen su evolución y constante valoración debido a su dinamismo en el que se desenvuelve, ¿no? En efecto, la digitalización nos presenta retos inmediatos, pero también nos anuncia una serie de desafíos más radicales que la sociedad y las instituciones van a afrontar en los próximos años, que obligan a tener preguntas como las siguientes. ¿Existe una democracia digital y, en su caso, cuáles herramientas son las idóneas para alcanzarla? ¿La competencia económica tiene algún rol en la promoción de la democracia digital y sus contenidos? ¿Cuáles son los valores que corresponde a esta nueva sociedad digital que requiere acceso universal a la tecnología de la información? Por otro lado, dada la naturaleza global de los grandes actores digitales, ¿no será que lo que se requiere es mayor cooperación global? Tomando en cuenta estos retos, quisiera retomar un objetivo en que convergen los temas que me corresponden abordar en este segmento, que es la competencia y la regulación, y cómo sirven a la sociedad. En efecto, estas como herramientas centradas en las sociedades y en última instancia en las personas. Son las personas las que dependen cada vez más de la digitalización para aprender, informarse, trabajar, cuidar su salud, socializar, entretenerse. Y esto no va en contra de una visión de la política de competencia cuyo objeto es promover el desarrollo eficiente de los mercados, pero no como un fin en sí mismo, sino un medio como para alcanzar el bienestar social. De esta forma, en mi intervención me quiero centrar en 5 ideas. Primero, el cambio estructural que deriva de la transformación digital global ya sucedió, ya está aquí a nivel global, y no debemos de permitir que nadie se quede atrás. Para ello es importante el acceso. Una conectividad confiable sigue siendo el pilar de la era digital. Por ello no podemos dejar de enfocarnos en incentivar el desarrollo de la infraestructura, y para ello necesitamos un contexto normativo que promueva la inversión, tanto privada como pública, sin olvidar la importancia de mantener las condiciones de competencia en los mercados. Aún con la experiencia acumulada en estos años de las autoridades de competencia, se mantiene la tendencia de adoptar regulación ex ante, con el objetivo de proteger a los usuarios y a los mercados. Esto no siempre con un enfoque meramente de competencia, sino combina preocupaciones de privacidad y protección al consumidor. También existen ya regulación que ha entrado en vigor y que se sigue discutiendo entre países, por ejemplo, de los G7, ¿no? Que presentan convergencias, pero también divergencias, y cuya aplicación es incipiente, lo que dice que finalmente hay mucho todavía que aprender en su implementación. Y finalmente, la experiencia hasta ahora en la aplicación de los casos en materia de competencia confirman la necesidad de una mayor cooperación internacional en casos que involucran mercados digitales. Primero, regresamos al cambio estructural que deriva de la transformación digital que ya sucedió y que ya está aquí. Parafraseando una conocida frase, ¿no? La transformación digital es eso que nos pasa mientras hacemos planes. En este sentido, la omisión de actuar también implica una decisión. De esta forma, el objetivo primordial debería ser que nadie se quede atrás, y es decir,
Hay que establecer condiciones para un mundo digital inclusivo en el que quepamos todos en condiciones de competencia y seguridad. Ya se habló mucho de la seguridad y de la confianza que se requieren para esto. Como ha reconocido la OECD, hoy en día las herramientas digitales son la base de tantas actividades que nos hemos vuelto dependientes de ellas. No es una exageración afirmar que la digitalización a través de las plataformas digitales ha cambiado la interacción entre la oferta y la demanda. Y tal y como lo ha dicho la CEPAL, pues las empresas reconocen que el modelo de negocios digital ya es una forma de sobrevivir, que es esencial ingresar en ella. En este contexto y retomando la necesidad de que nadie se quede atrás, es importante poner énfasis en instrumentos legales que apoyen el desarrollo de las MIPYMES. Por ejemplo, en México, las MIPYMES emplean el 67% y el 72% de la mano de obra, aportando alrededor del 53% del Producto Interno Bruto. Para las pymes, las plataformas representan oportunidades únicas, como acceder a nuevos mercados, impulsar la eficiencia de la cadena de suministro, canales de abastecimiento, beneficiarse de las economías de alcance y escala, y reducir costos de búsqueda y verificación. Por ejemplo, de entre los grandes ejemplos de los beneficios para las MIPYMES es que pues, Google, Facebook y YouTube brindan funciones de marketing, publicidad, impulso de marca, atención al cliente y comunicación externa, que facilitan acceso a los mercados globales. También aporta análisis de datos avanzados, uso de inteligencia artificial para orientar a los consumidores y segmentación de mercados y análisis de impacto. Por ejemplo, en Europa, aproximadamente el 82% de las MIPYMES promocionaron sus productos en servicios de plataformas. Plataformas de comercio electrónico como Amazon, eBay brindan funciones que les permiten a estas acceder a costos de transacción más bajos, como costos de pago, envío, logística, confianza del cliente. O sea, realmente existen muchos beneficios de la digitalización, pero no debemos de perder los retos que esto implica. ¿No? En cuanto a los buscadores, pues finalmente el 92% de los consumidores mexicanos realizaron búsquedas antes de contratar una MIPYME para identificarla. Además, las empresas que destacan su perfil en Google, pues tienen mucho más probabilidades de llegar a los consumidores, ¿no? De esta manera, pues el 64% de las MIPYMES en México consideran que las herramientas digitales serán críticas para la recuperación económica. Por eso, las preocupaciones regulatorias actuales de mantener condiciones de acceso de las MIPYMES a este mundo digital son cruciales para el crecimiento y desarrollo de países como México. Ahora bien, dado a que la conectividad confiable, volvemos, es clave para soportar la digitalización de la sociedad, los retos de promover inversiones productivas siguen siendo relevantes. Con un mayor número de personas trabajando, dependiendo, aprendiendo y socializando en línea, etcétera, la conectividad de calidad para todos en condiciones asequibles es imperante. Para todos es claro que la persistencia de la disparidad en la calidad de los servicios lo único que va a hacer es acentuar la inequidad. Por eso, la regulación en condiciones de competencia sigue siendo algo muy importante, da que en México, aún teniendo avances, todavía tenemos montones, millones de personas que requieren una conexión mucho más importante para soportar este fenómeno de transformación. Para mayor inversión, todos sabemos que es importante la certidumbre jurídica, y esto es importante en México, por ejemplo. Ahora, aún con la experiencia que ha acumulado en estos años las autoridades de competencia para entender y aplicar la legislación de competencia a mercados digitales que se caracterizan por mercados de múltiples lados, efectos de red y modelos de negocios conglomerados que crean ecosistemas, sigue la preocupación que estas características impiden que las herramientas tradicionales actúen de forma oportuna para disciplinar empresas que quizás aún todavía no califican como dominantes en un sentido tradicional desde el punto de vista de competencia, pero que su modelo de operación generan efectos que limiten la competencia o que impliquen una intervención tardía. Por eso, porque la disciplina dura de competencia económica solo acepta regulación asimétrica cuando existe dominancia, las instancias actuales militan a regular empresas que pudieran generar algún tipo de dependencia a negocios usuarios. De esta forma, existe ya regulación adoptada por varios países del G7, incluyendo algunas iniciativas. Entre ellas podemos nombrar la ya conocida la Digital Market Act europea,
que aunque ya fue aprobada, se calcula que su plena implementación será hasta febrero o marzo del 2024. En Alemania se emitieron reglas a una nueva ley contra restraints of competition en mercados digitales. En Japón también está la adopción de regulación conocida en inglés como Improving Transparency and Fairness of Digital Platforms. Y en Reino Unido, pues realmente se discute el Consejo Digital de Markets Task Force, denominado un nuevo régimen pro competencia para mercados digitales. En Estados Unidos también existen algunas iniciativas, entre ellas está la propuesta denominada American Choice and Innovation Online Act y la Open App Market Act. Todas ellas tienen en común la designación de designación de agentes que se les va a aplicar esta regulación asimétrica, teniendo estos agentes diferentes denominaciones que se definen de una mezcla de características cualitativas con amplia discrecionalidad de la autoridad y en algunos casos incluye parámetros cualitativos que no requieren previamente de una definición de mercado relevante. Salvo en el caso de Japón, las nuevas reglas son aplicadas por las autoridades de competencia, creando unidades especiales, y algunas mantienen mandato de cooperar con otras autoridades. Ahora bien, todas ellas, lo que parece es que aún no queda muy claro es cuál será la interacción entre la legislación de competencia existente y las nuevas reglas para los mercados digitales. La mayoría de las reglas incluyen prohibiciones para prácticas de autopreferencia, atado de productos, estrategias que impidan la movilidad de los usuarios o de los ofertantes y otras prácticas como las cláusulas de condiciones más favorecidas. Igualmente, las regulaciones contemplan disposiciones para acceso de datos que generan las plataformas. Todo ello en paralelo de la revisión de las herramientas que otorgan las leyes de competencia. Por ejemplo, en Europa se revisa la definición de los mercados relevantes en el contexto de asuntos que implican plataformas digitales. En el caso de la regulación ex ante, a pesar de las convergencias, todavía todas tienen divergencias en su aplicación, lo que puede implicar mayores costos de cumplimiento y menor certeza jurídica a los negocios y a los usuarios respecto de sus derechos. Y es por ello que aún me parece prudente, eso lo dije el año pasado, pero me parece prudente para países como México, que también participan plataformas globales que están sujetas a estas regulaciones en otros países. El papel es incentivar mecanismos de autorregulación, de vigilancia, que permitan flexibilidad para adoptar las mejores prácticas que se vayan decantando con la práctica. Todavía me parece que no debemos de tomar ninguna regulación como final y copiarla, ¿no? Por otro lado, me lleva a recalcar la naturaleza, dado que las grandes naturalezas de los agentes digitales es global, la cooperación internacional es necesaria, y no solamente en temas de abogacía y construcción de regulación, sino de aplicación. En efecto, las autoridades nacionales europeas continúan jugando un papel muy relevante en la aplicación de la ley de competencia, imponiendo remedios técnicamente muy complejos. Por ejemplo, en enero del 2022, las autoridades de los Países Bajos sancionaron a Apple por no modificar sus reglas de tiendas que obligaban el uso propio de métodos de pago de la propia plataforma. Investigaciones similares se han sustanciado en otras partes del mundo, quizás con otros enfoques y diferentes remedios. Entonces, de alguna manera, ¿no sería benéfico que estos remedios convergieran? Quizás de esta manera se hiciera menos gravosa la posibilidad de cumplir, pero a la vez mayor incentivo para cumplir el mandato de autoridades de países quizás más chicos, como serían los Países Bajos. En el caso de concentración, las autoridades de competencia han logrado efectiva cooperación en el establecimiento de condiciones. En este caso, sería deseable que esta cooperación se extendiera a remedios o condiciones por prácticas competitivas. Y aunque hay quienes dicen que no existen los incentivos para que los agentes económicos accedan a que las agencias intercambien información para esos efectos, en mi opinión hay una ventana de oportunidad que los agentes económicos cooperen para enfrentar remedios consistentes en un menor costo de cumplimiento global. En el caso de México, no dejo de observar la importancia que cooperen las dos autoridades de competencia que tenemos. Por ejemplo, ambas están sustanciando hoy en día investigaciones sin iguales, pero sí con potenciales conflictos competenciales.
o son muy similares, en las que la suma de la experiencia de las ambas autoridades genera una mejor solución. En suma, me parece que estamos en un momento muy interesante en temas de regulación y competencia, en el que ambas herramientas tienen que poder balancearse de la manera más adecuada para no frenar innovación y sí proteger los derechos de los usuarios y el acceso a las tecnologías de la información. Muchas gracias. Gracias, Lucía, querida, por tu presentación.